Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la prevención de la salud en el adulto mayor. Sí, es parte de lo que es el eje 2, el segundo tema. Y para arrancar tenemos que entender que la salud de las personas mayores, así como la de todas las personas, pero especialmente de las personas mayores, es como una compleja interacción entre factores físicos, funcionales y psicosociales, ¿sí? Claramente no es solamente la ausencia de enfermedad, porque si nosotros le preguntamos a una persona que tiene diabetes y se siente sano o enfermo, seguramente nos diga que se sienten sanos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud definió la salud como, un segundo, ahora sí, definió en 1946 la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición, aunque clásica, puede quedarse un poco corta, ¿sí? Y hay otras definiciones o otras maneras de verlo en donde se habla de la salud como eh, la salud y la enfermedad, ¿sí? Como un continuo, como una línea con dos extremos en donde en uno está la salud y en otro está la enfermedad. Y la persona se va moviendo hacia un lado o hacia el otro, acercándose más hacia la salud o más hacia la enfermedad, ¿sí? Eh, por lo tanto, da como un poco más de libertad y no es tan cuadrada la definición. Y en este continuo la persona se va moviendo eh, basándose o teniendo un montón de factores que lo afectan, ¿sí? Eh, Como su capacidad para funcionar adecuadamente, cómo siente que tiene controlada una enfermedad crónica. Si el paciente con diabetes puede sentir que tiene perfectamente controlada su enfermedad o puede sentirse que no tiene ningún tipo de control. Todo ese tipo de cosas permiten este movimiento por este continuo, ¿sí? Que vemos acá, en donde la persona va moviéndose hacia estar con más salud o hacia estar con más enfermedad. Ahora, si tenemos un paciente que se ubica más hacia la enfermedad, o si nosotros le ponemos a este paciente esta línea y le decimos, bueno, eh, ¿cómo te sentís vos hoy? Y el paciente nos dice que está más hacia la enfermedad, podemos asumir que tenemos una persona, así un paciente, con un mantenimiento de la salud alterado. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Teniendo como objetivos cambios en el estilo de vida, ¿sí? La adquisición de nuevos patrones de pensamiento y conductas que promuevan la salud y también trabajar en el autocuidado para manejar los problemas de salud crónicos o los riesgos, sobre todo en patologías, por ejemplo, como diabetes y hipertensión. La idea es que estas intervenciones que nosotros vayamos realizando vayan llevando a nuestro paciente más hacia este continuo, más hacia la salud y alejándola de la enfermedad. Ahora, para que la persona pueda moverse hacia donde esperamos, ¿sí? Hacia un mayor grado de salud, vamos a necesitar conocer y saber cuáles son sus creencias respecto a la salud, ¿sí? Porque depende mucho de lo que la persona crea, cuál va a ser su motivación y los beneficios percibidos de la acción. Es decir, no va a cambiar hábitos si la persona no cree que el cambio de hábitos va a mejorar su patología. Por lo tanto, los indicadores que tenemos que ir viendo son, bueno, los que aparecen a continuación, que uno es, por ejemplo, la importancia percibida de realizar una acción. Es decir, se traduce en, sé que si hago ejercicio con regularidad, tendré menos probabilidades de sufrir un infarto. O la amenaza percibida de la no acción. Si no como más alimentos sanos, no seré capaz de controlar mi glucemia
y tal vez necesite tomar algún medicamento. Pasa lo mismo con la sal. Si no dejo de ponerle sal a la comida, se me va a subir la presión y puedo tener eh, un infarto. También lo que tenemos que tener en cuenta son los beneficios percibidos de la acción, ¿sí? Eh, es decir, se traduce en, tendría que ir para que me haga una mamografía para detectar a tiempo si tengo algo y disminuir mis riesgos de cáncer de mama. El control interno de la acción percibida, ¿sí? El saber que las acciones que haga va a afectar la salud actual y la futura. Por lo tanto, eso también aplica directamente a nosotros, ¿sí? Todos estos indicadores aplican a nosotros permanentemente. El control del resultado de salud percibido, es decir, debería citarme o tener una cita con el médico para poder mantenerme sano. La mejoría percibida en el estado de salud debido a una acción. Ahí da la opción de, por ejemplo, si pierdo peso, me será más fácil cuidar de mi jardín, pero podemos siempre tocar el punto, la fibra sensible del paciente. Si haces más ejercicio o mejoras la fuerza de tus brazos, vas a poder hacerle UPA a tu nieto o a tu bisnieto. Los recursos percibidos para realizar la acción. Mi seguro de salud, en este caso sería, por ejemplo, PAMI, cubre las vacunas, así que va a ser mejor que me vacune contra la gripe este año porque me lo está cubriendo la obra social o mi seguro de salud. La ausencia percibida de barreras a la acción, es decir, entender o utilizar los recursos que tiene el paciente, ¿sí? Para hacer mejora. En el caso PAMI, ver si tienen una suscripción o ayuda a un gimnasio, o si en el centro de jubilados del barrio tienen actividad gratuita o con descuento. Y la reducción percibida de la amenaza por la acción. Sé que si dejo de fumar voy a reducir mi riesgo de padecer enfermedades pulmonares o de cáncer. ¿Qué va a pasar? Que las personas mayores que tengan fuertes creencias de salud y en donde veamos estos indicadores como más marcados, va a ser mucho más capaz de realizar una acción positiva para moverse en este continuo de la salud, ¿sí? Y ahora entramos a lo que es la promoción de la salud, ¿sí? Y la promoción de la salud lo involucra netamente al paciente. Y ahí tenemos una definición que nos dice que es un patrón multidimensional de acciones y percepciones autoiniciadas que sirven para mantener o mejorar el nivel de bienestar, autoactualizarse y completar al individuo. Es decir, ustedes con los adultos mayores que tienen a su alrededor, ustedes le dicen, bueno, vamos, dale, abuela, levántate que vamos a comprar, que te va a hacer bien ponerte un rato al sol y te va a hacer bien caminar un poco para mover las piernas y fortalecerte. Pero si la persona no entiende o no cree que eso le vaya a hacer bien a la salud, lo va a hacer un día porque lo están obligando, lo van a hacer dos, pero el tercero lo va a dejar, ¿sí? No va a haber una autoiniciación, no, porque no considera que es necesario. Por lo tanto, no considera que eso vaya a promover su salud. Este tipo de comportamientos que les estoy diciendo van a incluir involucrarse en la actividad física regular, involucrarse en una actividad mental desafiante, ya sea aprender a usar el teléfono, jugar un crucigrama, un sudoku, cualquier cosa que le genere cierta dificultad mental, armar un rompecabezas, tener una dieta sana y equilibrada, dormir 8 horas cada noche, tener al menos un amigo en el que confiar. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden que en el grupo de adultos mayores las pérdidas se pueden acumular muy rápido, ¿sí?
Entonces pierden mucha gente a su alrededor. Y si no tiene un amigo en el que confiar, eh, esto genera más aislamiento. Tener alguna actividad relajante y agradable que emprender. Tener la autodisciplina para disfrutar de las cosas agradables con moderación. ¿Le gusta tomar vino? ¿Le gusta comer un alfajor? Bueno, se come un alfajor, no se come una caja de alfajores. Se toma una copa de vino, no se toma una botella de vino. A eso hablamos de tener la autodisciplina para disfrutar de las cosas agradables. Y también intentar ver las cosas de forma positiva y tener esperanzas para el futuro. Por lo tanto, la promoción de la salud en el adulto mayor no se va a centrar en la enfermedad o en la incapacidad, sino en las fortalezas que tiene ese individuo, sus capacidades, sus valores. La idea va a ser maximizar todas esas fortalezas, identificar cuáles son los recursos que tiene, identificar los valores que tiene para poder guiar esas conductas. Nosotros como enfermeros eh, que trabajamos con adultos mayores, idealmente enfermeros gerontológicos, tenemos la oportunidad de influir de manera enorme, ¿sí? Y de manera positiva en las conductas del adulto mayor. Eh, la ventaja es que las enfermedades crónicas tardan mucho en desarrollarse, lo cual nos da un margen de tiempo muy amplio para poder intervenir utilizando los tres niveles de prevención, denominados el nivel primario, secundario y terciario. Eh, Siempre la mejor manera de controlar las enfermedades crónicas diagnosticadas en el adulto mayor sí va a ser emplear la prevención terciaria para intentar ralentizar el avance o la progresión de la enfermedad y prevenir o revertir la pérdida funcional. De todas maneras, que una persona se le diagnosticó una enfermedad crónica, no quiere decir que no podamos seguir aplicando todo lo que es la prevención primaria y secundaria en otras áreas de riesgo, ¿sí? Ahí yo les puse un ejemplo que es si nosotros estamos con un paciente que se fracturó la muñeca en una caída y van a repararle la muñeca con una cirugía, nosotros podemos utilizar la prevención primaria, ¿sí? Controlando la presión para evitar que haya un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio. Podemos también eh, trabajar en que se movilice, por más que sea, si es solo una fractura de muñeca, que el paciente se movilice para que no se generen escaras, para que no genere mayor pérdida funcional, pérdida ósea, pérdida de masa muscular. Tenemos un montón de cosas para trabajar. Acá nosotros les puse un cuadrito con distintas intervenciones de enfermería para promover la salud de las personas mayores, ¿sí? Tenemos, bueno, en la prevención primaria, que va a ser todo lo que es promoción de salud, que recuerdo, tiene que ver sí o sí con las acciones que el paciente va a realizar. Nosotros vamos a intentar que el paciente las realice, pero eh, sí o sí necesita de la acción del paciente. Y ahí va a ser lo que es educar para lograr un estilo de vida saludable, prevenir las lesiones, asesorar y dirigir la nutrición, eh, ejercicio físico, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol, evitar la exposición o evitar carcinógenos conocidos, ¿sí? Después, en lo que es la prevención secundaria, vamos a trabajar lo que es el diagnóstico y el precoz y el tratamiento inmediato. Y en la prevención terciaria vamos a trabajar en lo que es la restauración y la rehabilitación, intentando de que el paciente pierda la menor cantidad de funcionalidad posible.
Todo esto, sobre todo lo que es prevención primaria, nos va a permitir o nos va a dirigir, ¿sí? A que tenemos que hacer que el adulto mayor haga cosas por su salud. Por lo tanto, existen ciertas pruebas de detección selectivas, cosas que necesitamos que el paciente haga para que si hay un cáncer lo agarremos a tiempo o detectemos a tiempo una lesión precancerosa. Eh, Estas pruebas, aplicables tanto a hombres como a mujeres, obviamente todo tiene su excepción, ¿sí? Pero aplicables a hombres y a mujeres, van a ser la detección selectiva de cáncer de mama, cáncer cervical, vaginal, colorectal y de próstata. De mama va a ser con la mamografía, ¿sí? Cervical va a ser con el papicolpo, que se lo tienen que realizar por más que hayan entrado en la menopausia. Cáncer de próstata, con el antígeno prostático específico, PSA, ¿sí? Se hace a través del análisis de sangre. No requiere el tacto rectal de ciertos pacientes, en caso de requerirlo, se les va a recomendar la realización del tacto rectal. La colonoscopía, también todos los pacientes deberían realizarse una colonoscopía, ¿sí? Así como deberían hacerse una prueba de sangres ocultas en heces y la sigmoidoscopía flexible. También se deberían analizar al menos una vez al año los niveles de lípidos, triglicéridos, colesterol, enzimas hepáticas. La detección selectiva de masa ósea no es otra cosa que para detectar la osteoporosis y el riesgo de fracturas, ¿sí? La detección selectiva de glucemia en ayunas, lo mismo, se hace junto con los análisis de sangre anuales, una vez al año o una vez cada 6 meses para pacientes de riesgo, o según indicación médica, obviamente. Detección selectiva de glaucoma, una vez que el paciente va una vez por año a realizarse los anteojos, se debería controlar el glaucoma, ¿sí? El glaucoma es el aumento de la presión intraocular que puede causar ceguera. Bueno, que causa ceguera. Después tenemos un montón de acciones preventivas. Aquel paciente con diabetes debería realizarse el monitoreo de glucosa, ¿sí? Enseñarle al paciente cómo se debe controlar la glucemia, si es en ayunas o según la indicación médica, eh, dónde deberían ser los sitios de punción, ¿sí? Para pincharse con las lancetas. Deberían vacunarse contra la gripe, contra la neumonía, contra la hepatitis B, ¿sí? La gripe es anual, la de la neumonía es según criterio médico, no todos los pacientes les corresponde colocarse la de neumonía, y la de hepatitis B idealmente deberían hacerse un dosaje como el que ustedes se hicieron al momento de empezar las prácticas, para ver si el paciente requiere una revacunación o no, según también su riesgo. La vacuna del COVID, la doble adulto, difteria y tétanos, cada 10 años, y nosotros vemos mucha de la población no la va a tener puesta, ¿sí? Y eso deberían colocársela cada 10 años. Obviamente también lo que es la valoración de la nutrición y el asesoramiento para aquellos pacientes con diabetes, patología renal, pero también hipertensión, todos deberían tener un correcto asesoramiento nutricional. Y el asesoramiento para dejar de fumar, ¿sí? Puede haber fumado toda la vida, pero aún así dejar de fumar, eh, aunque sea a los 65, 75 años, va a hacer una diferencia en su salud. La idea es que cada vez más se vaya cerrando el espacio entre lo que la vida dura y lo que esa vida dura siendo saludable. No es lo mismo que un paciente viva hasta los 85 años, pero requiera de cuidado permanente desde los 65, a que y tenga 20 años, ¿sí? De necesitar cuidados permanentes, a que
requiere cuidado los últimos 5 años de su vida, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es que si se va a extender la calidad, el tiempo de vida, también se extienda el tiempo de vida con calidad. Por lo tanto, es cada vez más importante trabajar en que el paciente eh, tome responsabilidades sobre su propia salud. Y como yo les decía, el adulto mayor que ustedes van a hacer mañana empieza en lo que ustedes hagan hoy, en pro de de un envejecimiento saludable. Por lo tanto, es necesario que el paciente asuma esas responsabilidades. Eh, Parte ahí de esto es cambiar las conductas de riesgo, ¿sí? Cambiar lo que podemos modificar, todos esos factores modificables. Dejar de fumar, mejorar la nutrición, mejorar la actividad física. Todo eso nos permite actuar sobre este declive físico que aparece. Y vuelvo a mencionar, el dejar de fumar es sumamente importante. No importa cuántos años tiene ni hace cuánto fuma. Cuanto antes se deje de fumar, mejor es. Cuanto antes empiece a hacer ejercicio, mejor es. Eh, y también trabajar mucho, y esto acá tienen que empezar a establecer ustedes un ojo clínico, un ojo enfermero, y es encontrar los momentos educables, ¿sí? No todo el tiempo son momentos educables, pero la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con pacientes cuando están con un problema agudo de salud o una lesión traumática, ¿sí? Se cayeron a la sequía porque vieron mal, entonces el paciente llega a nosotros con una lesión traumática. Bueno, ese es un momento educable, ¿sí? Es eh, el momento en donde la persona está interesada en escuchar o hacer cosas para cambiar su salud, para mejorar su salud. Pasa lo mismo cuando la persona llega por una neumonía, ¿sí? Ese es un momento educable. Utilizar el punto de dolor, el punto sensible que la situación de salud le trae hoy para trabajar y hacer modificaciones que sean más a largo plazo. Y acá esto para tener en cuenta, la enfermedad no es normal en la vejez. Las personas mayores sí tienen futuro y por lo tanto todas aquellas acciones de promoción de la salud son importantes y no son una pérdida de tiempo, ¿sí? Eh, es sumamente necesario que nosotros entendamos esto, porque si nosotros no lo entendemos, eh, nosotros no vamos a querer invertir nuestro tiempo en mejorar la salud de ese paciente. Bien, y acá arranca lo que vendría a ser el tema 3, me equivoqué, puse el tema 2, que es parte de lo que es la promoción de la salud. Muchos ya lo estuvimos hablando, ¿sí? Pero es importante recordar, y vuelvo a traerlo, y es que la promoción de la salud es un proceso activo, es un proceso que los pacientes tienen que hacer, el adulto mayor tiene que hacer, y va a incluir lo que es la responsabilidad en sí mismo. El paciente debe, ¿sí?, responsabilizarse por su propia salud. Va a ser el éxito de todo esto, va a ser la responsabilidad de este paciente, eh, la responsabilidad que va a tener en reconocer que él y solo él controla su vida, él y solo él es responsable de lo que le suceda, ¿sí? Y eso puede hacerle un clic a muchos pacientes. Después, obviamente, la nutrición, volvemos a lo mismo, la nutrición es fundamental. El manejo del estrés, muchas veces a ustedes les pasa que previo a un examen final,
previo a un examen parcial o cuando están muy estresados por distintas cosas familiares, laborales y de estudio. Eh, Se enferman. Bueno, esto mismo pasa con el adulto mayor, ¿sí? Ante niveles de estrés que terminan siendo dañinos, niveles de estrés altos, eh, empieza a haber un declive, ¿sí? En el sistema inmunitario que permite o da paso a que se instauren enfermedades infecciosas e incluso también ante niveles altos de estrés se pueden producir lesiones traumáticas o accidentes porque la persona no está 100% centrada. Sí, nos pasa a nosotros, también le pasa al adulto mayor, sumando a que, como les decía, el sistema inmunitario del adulto mayor tiene o entra en un declive propio del envejecimiento. Si le sumamos el estrés, va a empeorar. Y el ejercicio físico es otro aspecto sumamente importante que va a fomentar la salud y el correcto funcionamiento del aparato circulatorio, del aparato respiratorio, va a mejorar el peso, va a mejorar las concentraciones de colesterol, de triglicéridos, mejorar la flexibilidad, la fuerza, la resistencia muscular. Por lo tanto, eh, es sumamente importante el ejercicio físico como parte de la promoción de la salud. Aunque sea mínimo, aunque sea adaptado, pero tiene que estar. Bien. A partir eh, de todo esto, podemos decir que bueno, la promoción de la salud en los adultos mayores es tan importante como en cualquier otro grupo de edad, ¿sí? No importa que casi el 80% de los mayores de 65 años tengan alguna enfermedad crónica y que la gran mayoría, o el 50% en verdad, tenga alguna limitación en su tipo de actividad. Es un grupo que se ve totalmente beneficiado por las actividades de promoción de la salud y que mejora muchísimo la calidad de vida. Si ustedes ven, la gran mayoría de las personas, de los adultos mayores, perdón, están dispuestos a adoptar hábitos que mejoren su salud y su bienestar general. Por ahí no grandes hábitos y de golpe, pero sí pequeños hábitos, pequeños cambios que día a día le permitan ir mejorando su salud. Es decir, si fumaba 2 paquetes al día, bueno, vamos a intentar por una semana o por un mes fumar 1,5 paquetes por día. No vamos a dejar de fumar de golpe, pero sí va a empezar va a estar dispuesto seguramente a disminuir un poquito el consumo. Esto va a terminar mejorando la salud, sí, mejorando a esta persona, ayudando a que mejore su salud, mejore su independencia, por más que si tiene un EPOC, el EPOC no pueda revertirse. Sí, porque hay muchos adultos mayores que aún con EPOC siguen fumando. Como parte del trabajo número uno, del trabajo práctico número uno, ustedes tuvieron que realizar un cuadro en donde trabajamos los cambios normales relacionados con la edad y las actividades de promoción de la salud. Acá tienen el cuadro escrito, ¿sí? Pero en la gran mayoría de las acciones se resume en esto, en los cambios de dieta, en la incorporación, mantenimiento de actividad física, la suspensión del tabaquismo y sobre todo para todo lo que tiene que ver problemas hormonales ginecológicos, eh, la suplementación hormonal. Ahora vamos a arrancar ya con lo que es
el eje número 3, ¿sí? Hasta acá todo lo que es el eje número 2. Tienen que entregar el trabajo práctico número 2, que corresponde al eje 2, el día 5 de octubre, ¿sí? Tienen fecha para entregarlo ahí. Y ese mismo día terminarán entregando el trabajo práctico número 1, porque la clase que viene hay mesas de exámenes, así que no tendremos clase presencial. Bien, vamos con los síndromes geriátricos, y acá empieza por ahí la parte que más les va a gustar y que trabajamos sobre patologías y un poquito de cosas más interesantes. Y tenemos que entender que lo que se llama síndrome geriátrico es un concepto relativamente reciente, ya que se empezó a utilizar a finales del año 1960. Eh, y esta denominación se va a utilizar para referirse a un conjunto de cuadros, ¿sí? Originados por la conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el anciano y que son frecuente origen de incapacidad funcional o sensorial, ¿sí? Nosotros tenemos los síndromes geriátricos y tenemos cuatro que son los que se llaman los grandes síndromes geriátricos o los cuatro gigantes de la geriatría, que son la inmovilidad, la inestabilidad y caídas, la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo. ¿Por qué estos cuatro? Porque son aquellos cuatro que se dan con mayor incidencia, ¿sí? Y tienen mayor prevalencia en el grupo de adultos mayores. El resto los vamos a ir viendo, no tienen tanta prevalencia. Entonces, los síndromes geriátricos son situaciones de enfermedad expresadas por un conjunto de síntomas, ¿sí? Por eso es un síndrome, ¿sí? En definitiva, es un conjunto de cuadros que se originan por la concurrencia de una serie de enfermedades que se expresan a través de cuadros patológicos que no están encuadrados en las enfermedades habituales. Por eso, rara vez vamos a ver como mencionados en los libros, porque no los podemos encuadrar como hipertensión. No les podemos dar un formato cuadradito, sino que son muchas cosas que se manifiestan como en simultáneo. Bien, ¿cuáles son las características comunes de los síndromes geriátricos? Bueno, uno es su elevada frecuencia, ¿sí? Su incidencia y prevalencia son muy elevadas entre la población de mayor de 65 y aumenta incluso más si hablamos de personas mayores de 80 años, personas hospitalizadas o residentes de instituciones geriátricas. Otra de las características es que tienen carácter sindrómico, es decir, que cada uno de ellos constituye una forma de presentación de diferentes patologías y casi cualquier enfermedad puede presentarse en el adulto mayor, si en el anciano, como uno de estos síndromes. Otra de las características que tienen es que tras su aparición, todos originan un importante deterioro en la calidad de vida de la persona que lo padece, ¿sí? Y suelen generar o incrementar dependencia, así generándose un aumento en la necesidad de cuidados, ¿sí? La necesidad de asistencia sanitaria, de apoyo social, que pueden derivar en aislamiento social e incluso la institucionalización. Muchas veces eh, son prevenibles, ¿sí? Y muchas otras también son susceptibles a tratamiento, ¿sí? Si las diagnosticamos adecuadamente, podemos tratarlas. Y para abordarla de manera correcta, necesitamos sí o sí un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Y el uso de todos los niveles asistenciales. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Ustedes tienen en el PDF un cuadro en donde yo los mando
A que busquen luego en los distintos libros, acá lo tienen un poco más resumido, la idea es que puedan ampliarlo un poco más, que puedan leer las páginas de los libros donde yo les marco. La inmovilidad es la disminución de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras, ¿sí? Las causas pueden ser múltiples: ACV, cardiopatía isquémica, vasculopatía periférica, artrosis, osteoporosis, fracturas, demencias, patologías pulmonares como el EPOC, enfermedades crónicas como la diabetes que genere un pie diabético, ¿sí? Y como consecuencias vamos a tener la rigidez articular y contracturas musculares, debilidad muscular, retención e incontinencia urinaria, estreñimiento, úlceras por presión, trombosis venosa y arterial, infecciones respiratorias, osteoporosis, deshidratación, hipotermia, síndrome confusional, desnutrición, depresión, inestabilidad, caídas, aislamiento social, dependencia, institucionalización. ¿Qué vamos a hacer nosotros como enfermeros? Bueno, vamos a tratar la causa de la inmovilidad original, ¿sí? Luego vamos junto con el resto del personal de cuidado de este paciente, vamos a trazar un plan de rehabilitación encaminado a tratar la inmovilidad existente y a evitar que ésta progrese. Vamos a trabajar con la familia en el uso de ayudas y adaptaciones en el hogar y vamos a trabajar en prevenir las complicaciones asociadas, ¿sí? La inmovilidad es uno de estos primeros cuatro gigantes que yo les decía. El siguiente es la inestabilidad de las caídas. Ahí quedó un poco chico el, la letra, ¿sí? Pero bueno, la definición de este síndrome es la consecuencia de cualquier acontecimiento que va a precipitar al paciente del suelo contra su voluntad, ¿sí? Junto con la inestabilidad, las caídas constituyen uno de los grandes síndromes geriátricos. ¿Por qué van de la mano? Porque si nuestro paciente está inestable, tiene mayor propensión, o es más propenso, perdón, a sufrir caídas. Las causas pueden ser las osteoarticulares, cardiovasculares, neuropsiquiátricas, causas extrínsecas como obstáculos físicos, calzado, el domicilio que tiene escaleras, que no tiene barandas, y también la causa puede ser efectos secundarios de ciertos fármacos. Las consecuencias, perdón, pueden ser lesiones menores en las partes blandas, fracturas como en la cadera, fémur, muñecas, húmero, muñecas, costillas. Si se golpeó la cabeza, se puede considerar la opción de un hematoma subdural, sobre todo si de repente o tras la caída el paciente presenta un deterioro cognitivo no explicable. En muchos casos, sí, la dificultad para levantarse se produce en el 50% de los casos. 10% de los pacientes permanece en el suelo más de una hora, lo que nos puede provocar deshidratación, infecciones, trastornos psicológicos. Puede producir hipotermia y o sea, la hipotermia puede generarnos hasta la muerte en el 90% de los casos. También como otra consecuencia o consecuencias tardías, tenemos la limitación funcional que puede llevar a la inmovilidad y a todas las complicaciones de inmovilidad que vimos recién. Y también se nos puede dar lo que se llama el síndrome post-caída, que está caracterizado por la falta de confianza del paciente en sí mismo. Básicamente tiene miedo a volver a caerse y por lo tanto va a restringir su deambulación, ¿sí? Y si no lo mueven, no se va a mover, lo cual va a llevarlo al aislamiento y a la depresión. Como acciones, bien, va a ser el aumentar la seguridad ambiental, la detección precoz de determinadas patologías, ¿sí? Eh, la valoración de los factores intrínsecos y extrínsecos relacionados, valorar el domicilio, ¿sí? Si tiene escaleras, si está poco iluminado, si el paciente debería usar anteojos y no los usa, si utiliza pantuflas en vez de zapatillas con abrojo, si utiliza cordones y suele andar con los cordones desatados porque no se los puede atar, corregir esas causas, eh, tratar de manera adecuada las complicaciones físicas y psicológicas de la caída,
hacer una rehabilitación en la marcha en el equilibrio y enseñar al paciente cómo levantarse tras una caída. Fundamental para evitar este riesgo que yo les decía de la muerte por hipotermia cuando no se pueden levantar. El tercer gigante que vamos a trabajar es la incontinencia urinaria y fecal. La incontinencia urinaria es cualquier escape de orina que provoque molestias al paciente. Y la incontinencia fecal es la incapacidad de retener el contenido intestinal, sea de la consistencia que sea. Las causas pueden ser múltiples, desde infecciones genitourinarias, delirium o delirio, estados confusionales, algunos tratamientos farmacológicos, alteraciones psicológicas, movilidad limitada, impactación fecal, que nos puede generar una incontinencia transitoria, lesiones medulares, lesiones o debilidad del suelo pélvico, vejiga contráctil, hipertrofia prostática, deterioro cognitivo, son algunas de las tantas causas que pueden generarnos incontinencia urinaria y fecal. En cuanto a consecuencias, tenemos las infecciones urinarias, las úlceras cutáneas, la caída, la depresión, la pérdida de autoestima, el aislamiento social, la dependencia, la institucionalización, ¿sí? Y un elevado consumo de recursos sociosanitarios. ¿Por qué hay infecciones y úlceras? Porque el paciente que no contiene, sí, que es el paciente incontinente, requiere el uso permanente de apósitos o pañal, eh, que puede generar úlceras, ¿sí? Va a generar, si el paciente es consciente de todo esto, pérdida de autoestima, no querer salir, caída las puede generar porque tiene pérdidas de orina, puede orinarse, mojarse el piso y resbalarse. Sí, pasa lo mismo con la materia fecal. En cuanto a las actuaciones, bueno, van a ser medidas mucho lo que se llama higiénico-dietéticas. El tipo de ropa que el paciente tiene que utilizar es modificar el uso de cierres y botones, ¿sí? Que sean cierres sencillos, elásticos, velcros, que serían abrojos, para que puedan, si tienen que ir al baño, eh, retirarse la ropa interior con la mayor facilidad posible. Reducir también el consumo de sustancias excitantes o excitantes vesicales, alcohol, té, café. Modificar el patrón de consumo de líquidos por las tardes, noches. Ver cuándo existe incontinencia urinaria y fecal. Es en la noche, es durante todo el día. Eh, bueno, también se puede rever con el médico de reducir o cambiar los fármacos potencialmente implicados en la aparición de la incontinencia urinaria, por ejemplo, que el paciente esté tomando un diurético. Y si toma un antihipertensivo con un diurético, quizás simplemente cambiando el horario de la medicación, podemos hacer que orine menos veces a la noche, que le cueste menos levantarse, que corra más riesgo de sufrir incontinencia. Y modificar el hábitat, ¿sí? Donde vive este anciano, disminuir las barreras arquitectónicas, la dificultad para ir al baño, o sea, que el baño le quede cerca, de que pueda acceder lo más fácil a la habitación o incluso pueda tener, perdón, el baño, o que incluso pueda tener una chata, un papagayo o incluso un baño portátil dentro del baño, dentro de su habitación, perdón, para utilizarlo cuando lo precise. Bien, delirium o síndrome confusional agudo es el cuarto de estos gigantes de los que son los más comunes, ¿sí? Los que mayor prevalencia tienen, y se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia y de la atención, así como de diversas funciones cognitivas, como la memoria, la orientación, el pensamiento, el lenguaje, la percepción. Tiene un comienzo agudo y un curso fluctuante, ¿sí? Pudiendo durar varios días. Acá no estamos hablando de una persona con demencia, estamos hablando de una persona que estaba bien y de repente, de la nada, empieza con alteración del nivel de conciencia, algo brusco, repentino, ¿sí? Agudo.
Las causas pueden ser muchos, desde enfermedades cerebrales primarias como vasculares, una ACV, una isquemia, un traumatismo, como les decía con el tema de las caídas, una neoplasia primaria o metastásica, eh, infecciones, ¿sí? Encefalitis, abscesos, enfermedades desmielinizantes, crisis epilépticas, hidrocefalia, encefalopatía hipóxica, cefaleas vasculares, sin migrañas, son una de las opciones. Después tenemos lo que son las enfermedades sistémicas, que pueden ser alteraciones metabólicas, alteraciones hidroelectrolíticas como lo que es la deshidratación, la hiper o hiponatremia, la hiper o hipocalcemia, hipo o hipercalcemia, la hipoxia, la hipercamia, la acidosis, la alcalosis, eh, defectos nutricionales, ¿sí? Eh, con el ácido fólico, con la vitamina B12, con una intoxicación con vitamina A, con vitamina D, a una enfermedad infecciosa, a una enfermedad endocrina, una enfermedad, pueden haber enfermedades hematológicas que lo causen, cardiovasculares, pulmonares. Si un tromboembolismo pulmonar nos puede generar esto, por ejemplo. Sí, los tromboembolismos pulmonares se hicieron muy conocidos con el tema del COVID. Puede haber patologías digestivas como una hepatopatía, una encefalopatía hepática, una enfermedad pancreática que nos genere este delirio, síndrome confusional, o incluso una insuficiencia renal en donde vamos a terminar teniendo una acumulación de toxinas dentro del cuerpo. Como consecuencia vamos a tener caídas, úlceras por presión, deterioro funcional, una incontinencia, riesgo de una infección nosocomial, porque el paciente va a pasar de estar en su casa a estar internado y el riesgo de una infección nosocomial es altísimo. Incluso podemos tener un paciente que debido a este delirium o a este síndrome confusional se lo cede, ¿sí? Y que eh, sea sedado de manera excesiva. Las actuaciones pueden causarse, pueden determinarse en dos, en no farmacológicos, que es lo que nos aplica a nosotros, y las farmacológicas. En la farmacológica se va a tratar la causa de base. En lo no farmacológico vamos a trabajar con medidas generales, mantener una vía aérea permeable, la colocación de un acceso venoso periférico, la nutrición, y después va a haber intervenciones ambientales, que la habitación esté iluminada, que el paciente no esté en aislamiento, que su compañero de habitación no sea un paciente delirante, que tenga un reloj o un calendario dentro de la habitación para que lo ayude a orientarse en tiempo y espacio, que se movilice cuanto antes, que haya un adecuado ritmo de vigilia-sueño, que la persona que lo esté cuidando, el acompañante sea alguien conocido, no un desconocido. Son distintas acciones que podemos tener en cuenta para mejorar esta situación. Una vez que se trate de la causa de base, se va a mejorar el delirium. ¿Sí? Si hay un desequilibrio en la cantidad de potasio dentro en sangre o de sodio, en el momento en que nosotros corrijamos la causa de base, ¿sí? Se va a solucionar el síndrome confusional agudo. Bien, estos son los primeros cuatro, que son los que yo les dije que eran los cuatro gigantes de la gerontología. Pero hay otros síndromes geriátricos que son los que vamos a ver a continuación. Eh, son las infecciones, ¿sí? Que como definición vamos a tener que es el declive en la capacidad de respuesta del sistema inmunitario a los invasores externos dañinos hace que aumente la incidencia y gravedad de las infecciones. ¿Por qué es tan importante las infecciones? Porque como yo les comentaba en clase, en el adulto mayor, la forma de presentación de las enfermedades no suele ser habitual, no suele ser clásica o de libro. ¿Sí? Una infección urinaria, antes de tener manifestaciones urinarias,
va a presentarse por ahí con un delirio. Las causas de las infecciones, bueno, puede haber patologías metabólicas que empeoren esta situación, malnutrición e incluso el mismo envejecimiento. Como consecuencias, la mayor parte de las consecuencias suelen ser respiratorias, urinarias, ¿sí? Y una infección en un adulto mayor genera un mayor riesgo de mortalidad. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, vamos a tratar de disminuir el estrés, controlar la hipertensión, el insomnio y la ansiedad. Enseñar al paciente técnicas de manejo del estrés, la vacunación, la nutrición equilibrada y la actividad física como pilares para el tratamiento. Obviamente de que vamos a tratar siempre la causa, la infección, y eso está de más decirlo, pero en actuaciones para evitar llegar a una infección o trabajar antes de que se aparezca la infección, vamos a trabajar con esto que se les pusará. Bien, la malnutrición, por definición, es la alteración de la composición corporal por deprivación absoluta o relativa de nutrientes que produce la disminución de los parámetros nutricionales por debajo del percentil 75. ¿Qué lo puede causar? Desde patologías como la demencia, el ictus, las úlceras por presión, el cáncer, las enfermedades metabólicas. También puede estar causado por cambios fisiológicos del envejecimiento, como habíamos visto, pérdida de gusto por las pérdidas o disminución del gusto, perdón, por eh, pérdida de papilas gustativas y del olfato. También puede estar dado por una reducción de la secreción de saliva, un riesgo de deterioro periodontal y una dificultad para la formación del bolo alimenticio, la pérdida de las piezas dentales. También puede estar causada por la reducción de la secreción gástrica, que va a dificultar o puede dificultar la absorción de nutrientes. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, nuestro paciente va a perder peso, va a perder masa grasa, va a tener mayor flacidez y mayor pliegues cutáneos. Podemos encontrarnos con edema, con diarrea, con hepatomegalia. Eh, Va a haber una alteración de la respuesta inmune, con una mayor incidencia de infecciones. Va a haber sarcopenia y pérdida de fuerza muscular, lo que nos va a generar mayor riesgo de caídas y fracturas, riesgo de neumonía. Va a haber astenia, depresión, mayor anorexia. También va a haber un riesgo de intoxicación farmacológica, ¿sí? Porque quedan eh, la fracción libre de los fármacos quedan, se concentran y puede haber intoxicación por dosis normales de medicación. Las actuaciones van a ser la intervención nutricional, el ajuste calórico de la dieta, el ajuste proteico de la dieta. En caso, siempre vamos a priorizar la vía enteral y si no, vamos a ir administrando suplementación o trabajando por vía parenteral. Obviamente nosotros no vamos a indicar esto, vamos a llevar a cabo las distintas acciones de enfermería. Bien, luego tenemos la deprivación sensorial, ¿sí? Que por definición son eh, los déficits visuales y auditivos, limitan funcionalmente al anciano, tanto para tareas básicas como para instrumentales, aumentando la dependencia y reduciendo la movilidad y aumentando el riesgo de accidentes domésticos y caídas. Las causas van a ser enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas, el envejecimiento. Metabólicas, volvemos al ejemplo, puede ser la diabetes y una maculopatía diabética o una ceguera por diabetes. En cuanto a consecuencias, vamos a tener una limitación funcional, una dificultad en la comunicación y en las relaciones sociales, un riesgo de aislamiento, aumento del deterioro cognitivo, incluso el delirio. Como actuaciones vamos a trabajar en mejorar la iluminación, eliminar los obstáculos, eh, tratar a la patología causante, ¿sí? Para evitar que el paciente pierda mayores funciones. Piensen cómo cada uno de estos puede ir desencadenando otros, ¿sí? Otros síndromes.
Por ahí nuestro paciente que tenía diabetes y no se controló, perdió la visión, queda ciego. Esto va a generar que, como no ve, se aísle, no realice, empiece a tener una inmovilidad que le va a generar como consecuencia una inestabilidad, le va a generar caídas, como no sabe cómo llegar bien al baño, le va a generar una incontinencia, ¿sí? Y así una pequeña cosa desencadena un montón de otras. Bien, seguimos con el otro que es estreñimiento e impactación fecal. El estreñimiento o la constipación se va a definir como la evacuación de heces excesivamente secas, escasas, es decir, menos de 50 gramos al día, o infrecuentes, es decir, menos de 2 deposiciones a la semana. La impactación fecal o fecaloma es una de las complicaciones propias del estreñimiento, eh, que va a ser básicamente materia fecal que queda tanto a nivel rectal como colónico, ¿sí? En el colon. Las causas pueden ser mecánicas, por ejemplo, obstructivas, neoplásicas, un tumor, una alteración posquirúrgica, una hernia, un volvo. Las funcionales van a ser, por ejemplo, las enfermedades diverticulares, una dieta inadecuada en fibras, una fisura anal, un prolapso anal, hemorroides, colitis, colon irritable. Las causas farmacológicas van a ser el uso excesivo de laxantes, eh, ciertos medicamentos como las benzodiazepinas, algunos antidepresivos, algunos betablocantes, algunos diuréticos, algunos antiácidos, el ácido fólico, bueno, un montón de medicamentos nos pueden generar estreñimiento. En cuanto a metabólicas y endocrinas, la diabetes, la uremia, la hipoglucemia, la hipercalcemia, el hipotiroidismo, la hipomagnesemia pueden generarnos. En las neurológicas hablamos más de lo que son los traumatismos, la neuropatía autonómica, enfermedades del sistema nervioso central como la demencia, el ictus, la depresión, el Parkinson. Las principales consecuencias, sí, del estreñimiento va a ser la impactación fecal, las hemorroides, dolor, inflamación, disfunción abdominal, el riesgo de la fístula anal y del prolapso rectal. En cuanto a actuaciones, obviamente una dieta rica en fibra insoluble, consumo adecuado de agua, ejercicio, educación, como pilares. Obviamente después se podrá hacer una desimpactación o un enema para desimpactar, pero como trabajo principal va a ser esto: dieta, ejercicio y educación. Educación al paciente en que si consume laxantes, eh, que sean recetados, sino porque el tío del marido de Pampita lo toma y le dijeron que era bueno. Depresión y ansiedad son otras de las dos cosas que suelen suceder más en el adulto mayor, y se suele presentar como un síndrome. La depresión, por definición, es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. La ansiedad puede ser una ansiedad anticipatoria, sí, que nos genera una hipervigilancia, tensión emocional, temores excesivos, que nos genera en sí una, eh, un estado general bastante molesto para el paciente. Fíjense que un paciente con depresión, al tener pérdida de interés, va a dejar de moverse, va a dejar de comer, va a dejar de salir, que nos va a ir desencadenando los otros síndromes. Las causas, eh, muchas, desde deshidratación, insuficiencia cardíaca, o hiperanatremia, infarto, hiperglucemia, hipercalcemia, colon irritable, hipo o hipertiroidismo, diabetes, incontinencia urinaria, distintas enfermedades como la enfermedad de Addison, de Paget y de Parkinson, demencia, tumores, infartos, infecciones, déficits vitamínicos,
ciertos medicamentos o incluso interacciones medicamentosas, el uso y abuso de sustancias tóxicas, ¿sí? Y también accidentes o eventos traumáticos, la pérdida de familiares, pueden generarnos depresión y ansiedad. Eventos traumáticos no es solo la muerte de un familiar, sino también que les hayan robado, ¿sí? O lo que sucedía con el COVID, que la gente tenía miedo de salir luego de que estaba todo más o que estaba un poco más habilitado todo, igual la persona no quería salir. Como consecuencias principal va a ser el deterioro global, ¿sí? Un paciente que está deprimido se va a ir deteriorando lentamente en cada una de las áreas de su vida y el aislamiento como principales. Las actuaciones va a ser mucho el acompañamiento y idealmente psicoterapia y tratamiento farmacológico de ser necesario. Ya estamos por terminar y tenemos algo que suele suceder mucho con el adulto mayor, que es el insomnio. Y por definición es la dificultad para iniciar o mantener el sueño o la falta de un sueño reparador, es decir, un sueño aparentemente adecuado en cantidad que deja a la persona con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Esto se tiene que dar durante 3 veces en una semana, durante un mínimo un mes. Y tiene que tener una suficiente intensidad para provocar repercusiones, que el paciente esté cansado durante el día, que esté irritable, que no se pueda concentrar, que tenga pérdida de memoria. Y que no haya, que no sea causa de otro trastorno mental ni efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. Entre las causas tenemos ciertas enfermedades médicas y o psiquiátricas, factores sociales como el aislamiento, la institucionalización, cambios en el entorno, ciertos fármacos como los estimulantes del sistema nervioso central, cafeína, alcohol, anfetaminas, pueden causarnos la causa. ¿Qué hablamos cuando decimos de factores sociales? El paciente que en su casa por ahí tenía un ritmo de vida de sueño adecuado y durante la noche dormía, eh, lo llevan a una institución, ¿sí? A un hogar de ancianos, en donde duermen en una habitación con una persona con demencia, una persona que no duerme, que se pasa las noches gritando. Por lo tanto, estos cambios en el entorno y esta institucionalización pueden favorecer la aparición de insomnio. Como consecuencia principal, el deterioro global. En cuanto a actuaciones, higiene del sueño, ¿sí? Cuando hablamos de higiene del sueño, y eso les pido por favor que lo vean bien en lo que es el libro Tratado de Geriatría, en la parte, en la página, perdón, en el capítulo 26, todo lo que es higiene del sueño tiene que ver con disminuir los estimulantes en la noche, el, separación de la comida con el horario de acostarse, ¿sí? No comerse, no acostarse con la panza llena, eh, la disminución del consumo de estimulantes como alcohol, cafeína en las horas de la tarde, noche, bueno, un montón de medidas que se consideran dentro de la parte de la higiene del sueño. También aplicar medidas de relajación y en caso de que no fuera suficiente, trabajar con el equipo médico para la administración de medicación. Y ahora sí, por último tenemos la iatrogenia. La iatrogenia es un daño no deseado ni buscado en la salud, causado o provocado como efecto secundario inevitable por un acto médico o enfermero, legítimo, avalado, destinado a curar o mejorar una patología determinada. Básicamente, supónganse que ustedes ven que el paciente llega a su turno, a su guardia, con una escara, ¿sí? Algo que ustedes no tuvieron la culpa que se produjera, pero ustedes necesitan empezar a trabajar en esa úlcera por presión y empiezan a realizar la curación, pero ustedes no tienen, porque este paciente viene de un geriátrico y no tiene la información correcta y completa como debería, y no saben a qué es alérgico.
y ustedes colocan una medicación, ¿sí? Que genera una reacción alérgica en la piel. Ustedes generaron un daño, no era deseado, no era buscado, no lo hicieron a propósito, y el fin de la acción de ustedes era curar o mejorar esa patología, pero se generó el daño. Las causas muchas veces está en la plurifarmacia, en la pluripatología, ¿sí? El paciente adulto mayor, si ustedes preguntan a los adultos mayores que tienen alrededor de ustedes, va a tomar entre 3 y 10 medicamentos por día. Esta plurifarmacia, ¿sí? Este múltiple consumo de medicamentos, nos va a generar que no podamos determinar a ciencia cierta qué efectos secundarios hay cada uno o cómo reaccionan eh, estos medicamentos entre sí, ¿sí? Como, cuáles son las mezclas que se producen al interaccionar dentro del cuerpo del paciente estos medicamentos. Otro ejemplo está con el enalapril, ¿sí? El enalapril, que es un antihipertensivo. Uno de los efectos adversos más comunes que nuestro paciente puede presentar es tos, ¿sí? Si nuestro paciente empezara a presentar tos, nosotros en vez de darle otra medicación para que no tenga más tos, lo que corresponde es que suspendamos el enalapril, evaluemos si la tos la está causando el enalapril, y si realmente lo causa el enalapril, el médico, cambie la medicación a una más adecuada y que no le genere efecto adverso al paciente. Las consecuencias, podemos tener 4 tipos de reacciones: las tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Las tipo A van a ser o son la consecuencia de una acción farmacológica exagerada, pero previsible del fármaco o de sus metabolitos y su forma dosis dependiente. Estas, las reacciones tipo A, son las que ustedes, si van al prospecto, ustedes van a ver en las reacciones adversas comunes del prospecto de cualquier medicamento. Por ejemplo, la buscapina, ustedes van, y entre las reacciones adversas va a figurar, por ejemplo, taquicardia. Es una reacción esperable del medicamento. Yo no espero que realmente le dé al paciente taquicardia, lo que yo estoy buscando es trabajar con el dolor estomacal que tiene ese paciente, intestinal, etc. ¿Sí? Pero puede pasar que le dé taquicardia. Las reacciones tipo B son las reacciones por hipersensibilidad, ¿sí? Y no dependen de la dosis del fármaco ni sus efectos farmacológicos esperables, ¿sí? El mayor ejemplo, suelen ser bastante graves, y el mayor ejemplo de esto podría ser la anafilaxia, que no importa qué tanta medicación haya puesto, sino que el paciente tiene una hipersensibilidad y nos pueden generar estas reacciones, ¿sí? Que puede ser dermatitis, nefritis, hepatitis o, como les decía, la anafilaxia. Las reacciones tipo C son debidas a tratamientos prolongados, ¿sí? Y son las más del estilo de tolerancia a ciertos fármacos. Por ejemplo, aquella persona que antes trataba su migraña solo con paracetamol de 500 gramos, después tuvo que pasar al paracetamol de 1 gramo, luego trataba, como ya no le hacía efecto, pasó al ibuprofeno 400, luego al ibuprofeno 600, luego al ibuprofeno 800. ¿Por qué? Porque ya no le hacía efecto. Básicamente hay una tolerancia a los fármacos. Di un ejemplo así sumamente sencillo con el ibuprofeno, pero conozco casos de pacientes que están con dosis máximas de morfina y aún así no pueden tratar el dolor que tiene ese paciente, porque se ha generado una tolerancia y un acostumbramiento.
Y las reacciones tipo D son efectos retardados, que no van a aparecer de un día a otro, sino que va a aparecer con los años. Y hay ciertos medicamentos que tienen potencial carcinógeno o teratógeno, y son este tipo de reacciones. Las valoraciones, o las actuaciones, perdón, va a ser una valoración exhaustiva. Necesitamos saber qué medicamento toma, por qué lo toma y quién se lo indicó. Sí, muchas veces pasa muchísimo con el adulto mayor que toma medicación porque se lo recomendó la vecina y no porque realmente lo necesite. Y siempre que se administre una medicación nueva o algo que no se ha administrado previamente, hay que hacer un control de los signos vitales y ir valorando si hay algún tipo de reacción del tipo A o tipo B, sobre todo, eh, ante ese medicamento. Bien, con esto hemos terminado lo que es síndromes geriátricos, ¿sí? Con esto terminó también la clase online. Nos vemos en la clase presencial el día 5 de octubre. Tienen que haber visto este video. Así resolvemos las dudas que les queden y ya continuamos con lo que empiezan a ser los trastornos neurológicos: ACV, delirium, demencia, Alzheimer y Parkinson. Muchas gracias. Nos vemos.